Quiero hablar de un concepto que me parece fundamental en el arte y en la música particular, que es el concepto de la transgresión. Y voy a hacer una definición un poquito caprichosa de transgresión. Sí, transgredir es romper las reglas preexistentes, es ampliarlas, modificarlas, pero en este caso también quiero agregarle un componente que tiene que ver con proponer reglas nuevas, o sea, darle un componente de creatividad también. La transgresión puede operar en dos ejes de influencia diferentes, uno relacionado con la tradición, con la formación que hemos tenido, con lo que hemos aprendido, ya sea de manera autodidacta o por haberlo estudiado, etc. Pero también la transgresión puede operar sobre nuestro entorno en el que vivimos, el tiempo y el lugar en el que vivimos. O sea, no se trata de negar todo lo anterior, sino yo creo que tiene que ver con, más bien, apropiarse de esas influencias, resignificarlas y darles un nuevo sentido. Nadie inventa algo de la nada. Si tomamos como ejemplo algunos de las grandes obras de la historia de la música, desde Beethoven hasta, qué sé yo, Stravinsky o Daft Punk, Sex Pistols, lo que quieran ustedes. Cualquiera de esas grandes obras transgresoras para su época tienen un contexto muy, muy determinado. No podrían haber surgido 10 años antes de cuando surgieron, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso natural en todo artista de ir construyendo un lenguaje propio. Por lo general, las primeras obras, las obras tempranas de los artistas, nosotros podemos identificar más claramente cuáles son sus referentes, cuáles son las cosas que lo influenciaron, y poco a poco hay como una intención de ir construyendo un estilo propio. Y el estilo propio no es otra cosa justamente que desmarcarse de sus contemporáneos, ¿no? O sea, transgredir su entorno y el tiempo en el que uno vive. Mi experiencia personal en la música creo que ilustra bastante bien esto. Yo arranqué en los 90s con una banda que se llamaba Plátano Macho, de hip hop. Una banda en la que nuestras influencias eran muy claramente visibles, ¿no? O sea, desde Beastie Boys, House of Pain, Cypress Hill. En este caso, no se trataba de alejarnos mucho de ese entorno estilístico. Nosotros no pretendíamos alejarnos de eso. Al revés, se trataba más bien de profundizar en ese estilo. Esa era nuestra manera de encontrar un lenguaje propio, en realidad, ¿no? Profundizar, perfeccionarnos dentro de un estilo. Más adelante en mi vida llega Bajo Fondo, que también empieza siendo un proyecto con un marco estilístico muy concreto, muy fácilmente delimitable. Básicamente acercarnos al tango desde las nuevas tendencias de la música electrónica. Y poco a poco, con Bajo Fondo, a través de los años y disco a disco, fuimos ampliando nuestro propio estilo. O sea, de alguna manera fuimos transgrediendo nuestras propias reglas, ampliando nuestro propio estilo. Y finalmente llevo, por ejemplo, mi proyecto actual, que es un proyecto mucho más pianístico, con influencias que no tienen tanto que ver con mi contexto en el que me crié, en el Río de la Plata, sino también de la influencia de la música clásica. Y capaz que uno cuando ve esto le cuesta relacionarlo con Plátano Macho o con Bajo Fondo, pero en realidad para mí hay un hilo conductor muy claro en esto y que tiene que ver con que yo no podría hacer esta música que hago hoy en día si no hubiera pasado por todo lo anterior. O sea, realmente insisto en este concepto de que se trata como de una construcción y es una búsqueda que en realidad no se termina nunca. A ver si reconocen esta melodía.
etc. ¿Les suena familiar esa melodía? Esa es una melodía, quizás la escucharon porque fue utilizada en decenas de películas, millones de versiones, Preludio en Mi menor de Chopin. Es parte de nuestra cultura musical, a veces quizás no la relacionaron efectivamente con Chopin, pero escuchen este siguiente ejemplo, a ver qué les parece. Tom Jobim nunca escondió que se basó en el Preludio en Mi menor de Chopin para componer Insensatez. Pero ¿qué es lo que hace Jobim? Se apropia de esa tradición, la transgrede, la lleva a su propio lenguaje, se apropia de esa tradición, como les decía, y la viste de sus influencias, de su entorno, de Brasil, de, digamos, sus influencias que tienen que ver más con su contexto cultural, y realmente lo que está haciendo es un lenguaje nuevo. Entonces, hay una anécdota linda, contada por el propio Jobim, que a finales de los años 50 se inspiró en una canción que aparecía en una película que se llamaba Europa Tinote, que hizo furor en Río, como les decía, a finales de los 50. Y él, viendo esa canción de Henri Salvador, de alguna manera se inspiró y pensó en enlentecer el samba brasilero, vestirlo de sus influencias más sofisticadas del jazz y de la música clásica, y un poco está en el origen de la bossa nova. Esta canción es la siguiente. Bueno, la realidad es que nada es tan lineal. Obviamente en la vuelta estaban João Gilberto, Vinicius, etcétera y compañía. Y esto seguramente sea un elemento más de relectura, de influencias. Los tipos tenían la sensibilidad, siendo veinteañeros, de capturar qué es lo que estaba por venir, qué era lo que estaba en el aire. Entonces, digamos, las cosas no surgen por una sola cosa, pero en realidad los tipos tuvieron el talento de en ese momento darse cuenta cuál era la nueva onda, que no quiere decir otra cosa que bossa nova. Hay un artista inglés que se llama Banksy, que me gusta mucho, que dice esto. A ver qué les parece. Los malos artistas imitan, los grandes artistas roban. Tacha el nombre de Picasso, que es el autor de la frase, y se apropia de eso. ¿Qué encierra esto? Yo creo que, a pesar de todo lo que dije antes, el hecho de que sean más o menos reconocibles las influencias que inspiraron una obra, no necesariamente quiere decir que no sea el resultado de la obra madura y con mucha personalidad. Muchas veces tiene más que ver con cómo se reinterpreta esa fuente de inspiración y cómo se hace propia. Yo me siento muy afortunado, privilegiado de haber pertenecido y de pertenecer a Bajo Fondo, porque creo que mirándolo un poco en perspectiva, después de todos estos años que hemos venido haciendo música y construyendo un estilo, creo que nos hemos transformado de alguna manera en un elemento representativo de la cultura rioplatense de los últimos 15 años. Y nuestro desafío sigue siendo el mismo desde el principio, es seguir reinventándonos, seguir intentando ampliar nuestro estilo, seguir transgrediéndonos a nosotros mismos. La transgresión no solo es fundamental, sino que es necesaria. Yo no estoy de acuerdo con la gente que se opone automáticamente a las nuevas vertientes de los estilos, más allá de gustos, digo, puede ser en el tango, en el candombe, en el rock o en el techno, lo que sea, porque la realidad es que toda tradición alguna vez fue transgresión también. Y para que un estilo siga vivo, es necesario efectivamente que haya gente que
cultive esa tradición y que exista ese sustento de la raíz, porque si no los estilos van mutando y se transforman en otra cosa y en definitiva mueren. Pero si no existe al mismo tiempo esa gente que rompe las reglas y que amplía los estilos se mueren con sus exponentes originales. Entonces pasan a ser géneros del pasado. Yo creo que esto se aplica no solo en el arte, sino en la vida en general. Nosotros todo el tiempo estamos, de alguna manera, generando cultura. Vivimos en una zona del mundo en la que no contamos con cientos de años de tradición detrás, lo que hace que nuestra conformación de la identidad sea un proceso muy dinámico. Todo el tiempo estamos generando el folclore del futuro, de alguna manera. Entonces, voy a citar una frase de mi filósofo contemporáneo preferido. El camino de la recompensa. Gracias, maestro Tavares. Por tanto, esta frase para mí encierra una gran verdad. Nosotros, mientras más dinámico sea ese proceso de ir generando ideas, generando transgresión, más chances tenemos de llegar a lugares que puedan llegar a trascender y, en definitiva, influenciar a los que vienen después de nosotros. Creo que va por ahí la cosa. Yo voy a terminar esta charla tocando una pequeña pieza que compuse en homenaje a Felisberto Hernández, escritor fundamental de la literatura uruguaya, realmente desmarcado de sus contemporáneos, con un estilo personal muy potente. Y uno de los rasgos de su estilo tenía que ver con el hecho que quizás no todo el mundo sabe, que fue un gran pianista y compositor, Felisberto Hernández. De hecho, trabajó mucho tiempo dando conciertos de piano, trabajó mucho tiempo tocando piano para cine mudo. Entonces, va un poco por ahí el homenaje que yo le hago. Y quizás en esta pieza ustedes puedan llegar a reconocer mis influencias, yo qué sé, de Debussy, por ejemplo, de Charly García, incluso cosas de mi propio estilo. Pero creo que lo más relevante para mí, lo más importante sería yo mismo, el día de mañana, descubrir en la obra de otros artistas algunos trazos de esta música. Creo que es un poco la idea que quiero transmitir. Muchas gracias.